Muy buenas tardes con todos. Les doy la más cordial bienvenida al Seminario de Actualidad y Tendencias en los Agronegocios, organizado por la Maestría de Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Mi nombre es Rosemary Almonacid Morán, estudiante de la Maestría de Agronegocios. Antes de iniciar la conferencia sobre oportunidades para el agro, me permito ceder la palabra al doctor Leoncio Fernández, quien es docente, investigador, emprendedor y coordinador de la Maestría de Agronegocios. Adelante, doctor. Gracias, Rosemary. Buenas tardes con todos. Para la maestría y en representación de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, es un gusto recibir a nuestro invitado, un líder del sector agrario, como es el ingeniero Alejandro Fuentes, quien inicia de esta manera el ciclo de charlas de este seminario de actualidad y tendencias. Además, también iniciamos el semestre académico. Bienvenido, Alejandro, y todos a aprovechar esta interesante charla. Adelante, Rosemary. Gracias, doctor. Bien, el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es el ingeniero Alejandro Fuentes León, quien es ingeniero en industrias alimentarias de nuestra casa de estudios, actual gerente general de Talsa Agrosport y es presidente de la Asociación de Gremio de Agrarios del Perú, AGAP, quien nos comentará sobre oportunidades en el agro. También al finalizar la exposición haremos preguntas por medio del chat o pueden activar el audio. Gracias. Adelante, ingeniero Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Leoncio, muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a Molineros, ¿no? De rompe y raja, supongo. La verdad que yo tengo muchísimo cariño a la Universidad Agraria. Fueron 5 años maravillosos, ya muchos años atrás. Y qué mejor forma de retribuir todo lo que recibí de la universidad, compartiendo las experiencias, el conocimiento que uno ha ido ganando en el tiempo. No sé si Rosemary puedes comenzar a... Podemos empezar primero con la presentación de AGAP y de ahí pasamos a la presentación de Talsa Agrosport. Muchas gracias. Bueno. Mira, mi recomendación, las presentaciones yo las voy a compartir después con ustedes, o sea que no hay necesidad de que estén realmente tomando nota, al menos de algún punto que les parezca interesante. Creo que lo mejor es concentrarse un poco en los mensajes. Como les digo, después podremos, yo voy a compartir ambas presentaciones con Rosemary, con el profesor Leoncio, y ya ustedes tendrán acceso a la información. He visto esta ponencia, son 2 presentaciones, uno sobre el sector agrario, digamos, moderno, relacionado con la agroexportación, y la segunda ponencia ya está más relacionada con el negocio que hoy en día yo lidero, que es Talsa Agrosport. Bueno, como ustedes pueden ver, ha habido pues un crecimiento significativo en lo que viene a ser el sector agrícola en el Perú. Realmente, antes de los 90, el sector agrícola formal en el Perú era prácticamente inexistente. Con ciertos cambios a nivel legislativo, es que comienza a haber un impulso hacia productos que no solamente iban orientados hacia el mercado local, sino también al mercado de exportación. Y primer producto, digamos, líder fue el espárrago verde, ¿no? Es a raíz de un cambio en una ley y los tratados de libre comercio que ya se comienza a dar realmente a partir del año 2000 en adelante un crecimiento exponencial. Y hoy en día el Perú, a nivel de frutas y hortalizas frescas, es el puesto número 10 en el mundo, lo cual es una posición nada despreciable. Si consideramos que no hace muchos años el Perú pues no figuraba y no competía, ¿no? Y hemos pasado, y después lo vamos a ver, a ser principales exportadores en más de un producto. Siguiente diapositiva. ¿No? Y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, en uvas, ¿no? Bueno, en arándanos ni siquiera existía en el Perú en el año 2003. En uvas era el número 19, y ya hoy en día
somos los número unos a nivel de exportación. No de producción necesariamente, en el caso de arándanos sí es ambos, pero como, digamos, principal país exportador de arándanos, somos el número uno. Ya desde el año antepasado, al año pasado somos el número uno en facturación, en lo que viene a ser uvas, sobrepasando a Chile, que históricamente ha sido el país el líder en exportación. En cuanto a palta, somos el número, palta principalmente Hass, número 2 después de México. En el caso del espárrago, somos el número 2. En alcachofas igual. Entonces, el Perú realmente viene de no tener una posición predominante en ningún cultivo a volverse un jugador sumamente importante en ciertos cultivos de exportación, y por lo ya invertido en los años 2018, 19 y 20, esa posición lo único que va a hacer probablemente es mejorar. Siguiente diapositiva. Bueno, si bien hay todo este milagro exportador que se ha venido dando principalmente en los últimos 20 años, desgraciadamente por cambios en la legislación y otros factores, incertidumbre, sobrecostos que tenemos hoy en día en la industria, el panorama, digamos, este año y hacia adelante pasa a ser bastante menos alentador e incierto. Siguiente diapositiva. ¿No? Estas son cifras a junio, ¿no? En el caso de la palta, claramente vemos un crecimiento importante en los últimos años. Sin embargo, como pueden ver en la parte de abajo, ¿no? Ya tenemos, sí, a junio un crecimiento en volumen, en la esquina inferior derecha, pero en facturación hay un decrecimiento no menor, ¿no? De casi 100 millones de dólares. Y esto se debe en gran medida también a un problema a nivel de la demanda en los países de destino por los procesos inflacionarios que están sufriendo prácticamente todos los países en el mundo. La fragilidad, si se quiere, en cierta medida, de la oferta agroexportadora peruana es que la mayoría de los productos que nosotros exportamos no son productos que son parte de la canasta básica familiar. Nadie se va a morir si deja de comer, digamos, palta o arándanos o espárrago o quión, o llámelo jengibre, entre otros, o alcachofas, ¿no? Entre otros cultivos. Entonces, los cultivos, si bien tenemos una ventaja competitiva y por eso hemos podido crecer en el tiempo, también pues son bastante sensibles a situaciones como la que se está viendo hoy en día a nivel mundial. Siguiente diapositiva, ¿no? Lo mismo ocurre también con el mango. Entonces, históricamente el Perú ha venido creciendo y venía creciendo, y ustedes veían en los periódicos que el Perú seguía creciendo hasta que dejamos de crecer. Y eso es lo que está pasando, desgraciadamente, hoy en día en el 2022. Siguiente diapositiva, ¿no? Esto lo único que estamos viendo es, ¿no?, cifras que de alguna manera refuerzan el mensaje. Esto no es un tema aislado de un solo cultivo, sino se está presentando en varios cultivos. Y el problema es que no solamente hay un efecto volumen o efecto precio, sino que esto ha venido de la mano con una subida importante a nivel de costos, ¿no? El año pasado, en la campaña temprana de palta Hass, un contenedor valía a Europa $4.500, ¿no? Este año se ha estado pagando en 9.000 como barato y 11.000, 12.000 dólares como caro. Entonces estamos hablando de un incremento significativo, y eso solamente es a nivel de flete marítimo. Imagínense el efecto fertilizantes, agroquímicos, operación logística, digamos, a los puertos, mano de obra. Entonces, los márgenes hoy en día en muchos cultivos, como es el caso, por ejemplo, de la mandarina, son negativos. Muchas empresas, en el caso de la palta Hass, también van a ver márgenes negativos, cosa que puede haber ocurrido en años anteriores, pero estaba más relacionado con la eficiencia que podía tener o la escala que podía tener esa empresa. Hoy en día, independientemente
de la escala y de la eficiencia. Hay muchas empresas en cultivos como la granada, los cítricos, la palta, banano orgánico, entre otros, que se están viendo pues afectados a nivel de su rentabilidad. Y encima de todo lo que he mencionado, las tasas de interés han subido pues de manera importante. En el caso de mi empresa, la tasa de interés es una tasa de interés bastante baja, pero en los últimos 6 meses ha subido 5 veces, ¿no? Entonces, imagínense el efecto que eso tiene sobre la rentabilidad de cualquier negocio. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Bueno, el banano orgánico, la historia es aún más dramática a nivel de volumen. El banano orgánico en el Perú es producido principalmente por pequeños productores. Entonces, que claramente tienen una menor capacidad para poder, digamos, defenderse frente a situaciones como la que estamos viviendo hoy en día, especialmente a nivel de costos. Entonces, hay muchos pequeños productores que han tenido que dejar el cultivo y buscar opciones, ¿no? Salir de un cultivo permanente como es el banano orgánico y de repente volver al arroz o algún otro cultivo rotativo porque no tenían pues, capacidad de permanecer en el negocio. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso del espárrago, acá hay una combinación de 3 factores, ¿no? Uno de ellos es que Europa aumentó la restricción en cuanto a metales pesados para el espárrago a nivel mundial y mucho del espárrago de la parte sur de Ica tiene niveles altos de cadmio. Entonces, esto ha hecho que productores que antes podían ir a Europa, ahora han dejado de ir a Europa. Y han tenido que ir ¿a dónde? A Estados Unidos o a otros mercados, principalmente Estados Unidos. Entonces, han saturado el mercado de Estados Unidos. El principal competidor de espárrago verde en el Perú, del Perú, ¿quién es? México, ¿no? ¿Cuál es el principal mercado de México? Estados Unidos. Entonces, fuera de todos los sobrecostos, y el espárrago siendo un cultivo intensivo en mano de obra, probablemente uno de los más intensivos junto con el arándano, por la cantidad de personas que se requieren para cosechar, ya sea el espárrago o el arándano, pues claramente se han visto afectados, ¿no? Tenemos tenido incrementos de la remuneración mínima recientemente, como ustedes saben, a raíz de que se derogó la ley de promoción agraria, hoy en día la agricultura formal en el Perú tiene una sobretasa de 30%, el famoso bono beta, que hace que cualquier incremento en la remuneración que pueda haber, a nosotros no solamente es el incremento, sino que hay un 30% encima de ese incremento, ¿no? Entonces, cualquier cultivo, como el caso del espárrago, Acá, por favor, ¿se puede? De obra, ¿Se puede bajar acá, por favor? perdón, bueno, sigo con la exposición, siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, cultivos que son intensivos en mano de obra, pues claramente se ven también afectados. Otro producto que el Perú exporta, ¿no? En menor medida que las paltas, por supuesto, que los espárragos, ¿no? Es la cebolla, ¿no? Y de nuevo hay un impacto, no solamente a nivel de volumen, sino a nivel de ventas de este producto. Claramente estos van de la mano, pero esos decrecimientos que estamos viendo, en el caso de un cultivo rotativo, está también muy relacionado con la atractividad que tenía y hoy en día tiene ese cultivo, en donde los agricultores deciden buscar otros cultivos, otras opciones, o simplemente dejar los campos en blanco esperando que la situación mejore. Siguiente diapositiva. ¿No? La alberja, una historia muy parecida a otro cultivo rotativo, muy parecido al caso de la cebolla. Siguiente diapositiva. Y aquí entramos a probablemente los únicos 2 cultivos que vayan a poder ser rentables, ¿no? Claramente va a tener un efecto sobre su rentabilidad, que es la uva, ¿no? La uva ha pasado por un proceso interesante que en los últimos 7 años se ha dejado de lado las variedades tradicionales, Red Globe, Flame, Superior, Thompson, Crimson,
y han sido reemplazados por variedades, digamos, patentadas, que tienen licencia, que son variedades, uno, de mejor calidad, viajan mejor y tienen un menor costo por kilo, porque producen más kilos por hectárea y se requiere también para producirlas menos mano de obra que las variedades tradicionales. Entonces, aquí el Perú sí está teniendo una ventaja con respecto a países con los que compite, como son Sudáfrica, Chile, donde ese recambio varietal se ha dado de manera más lenta, y en igualdad de condiciones, porque los costos claramente no solamente han subido en el Perú, no han subido a nivel mundial. Aquí es donde el Perú sí está pudiendo, digamos, capturar valor y cada vez tener una ventana más y más amplia. Cuando yo entré a este negocio en el año 2009, la ventana de uva en el Perú iba desde octubre hasta enero, ¿no? Hoy en día empieza principios de septiembre y acaba en marzo, ¿no? Entonces, claramente ha habido, ¿no? Hemos comenzado a ser capaces de competir con la cola de Estados Unidos y del hemisferio norte y, por supuesto, con la producción que viene de Sudáfrica, de Chile y de Brasil. Siguiente diapositiva, ¿no? Y en el caso del arándano, pues es digamos, el producto más sorprendente, no solamente para el Perú, a nivel mundial. No existe historia similar al arándano que se haya dado en otro país de un crecimiento tan explosivo, ¿no? Este año el Perú va a crecer en producción de arándanos, si no me equivoco, la mitad del tamaño de lo que es Chile. O sea, en un año vamos a crecer el 50% de lo que es Chile como industria de arándano. Y eso, en un cultivo como ustedes están relacionados con el sector agrario, ¿no? Acá las plantas, pues, no es que se prenden y se apagan como si fuera una máquina o una empresa textil, ¿no? O sea, hay todo un proceso que demora entre que uno toma una decisión de entrar al negocio de arándanos y ese arándano comienza a llegar a su pico de producción. Entonces, este crecimiento exponencial que ha puesto a Perú ya como el principal productor y exportador de arándanos en el mundo, en 10 años no ha ocurrido, o sea, ningún país en 10 años pasó de no producir algo a ser el número 1. Y el Perú ya es el número 1 hace 2 años. O sea, en verdad han pasado 8 o 9 años y esto es realmente, para los que conocemos del sector, estamos metidos, sorprendente porque difícilmente vamos a poder ver, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, una historia de crecimiento y de éxito como lo que ha ocurrido con el arándano peruano, ¿no? Y claro, esto viene amarrado pues de una caída en precios importante y también ha habido una mejora varietal importante que ha incrementado la productividad, ¿no? Cuando los primeros en poner arándanos en el Perú fueron Camposol y Talsa, ¿no? Hoy día esa parte de Talsa está dentro de Hortifruti y fue alrededor del año 2010. Y en esa época, en 2011, 2010, se vendía a $18 el kilo. Hoy en día se está vendiendo a $3.5 el kilo, ¿no? Entonces, imagínense la caída que ha habido. Por supuesto, el Perú ha crecido tanto que ya tampoco es un tema de ventanas. Hay prácticamente 3 meses del año que Perú no produce arándanos. Los otros 9 meses está en el mercado con picos marcados principalmente en el mes de octubre y noviembre, ¿no? Que esto tiene pues un efecto sobre el precio porque de alguna manera hemos, con un crecimiento tan explosivo, saturado los mercados. A pesar de ello, también ha habido pues una mejora a nivel de productividad. En el año 2010, una hectárea, era normal que una hectárea de arándanos produjese entre 8 a 10 toneladas por hectárea. Hoy en día hay variedades que producen 40, 35 toneladas. Entonces, se ha habido una mejora también importante a nivel de varietal y de rendimiento. Siguiente diapositiva. Ha habido una escasez, esto viene disminuyendo, de contenedores y por lo tanto un incremento importante en los costos de los fletes, como ya les mencioné. Ha habido también un incremento importante, no solamente por la guerra, sino por esta también
digamos, desequilibrio que ha habido del lado logístico a nivel marítimo, que también ha afectado el abastecimiento y por lo tanto el precio de los insumos, no solamente de los fertilizantes, sino también de los agroquímicos, y otros sobrecostos que ¿no? Vienen afectando por procesos inflacionarios en otros países. Los materiales de empaque son más caros, muchos de ellos son importados, o los insumos para producir las cajas de cartón son más caros y terminan pues afectando la rentabilidad del negocio. Y a nivel nacional, bueno, la crisis no solamente política, social, sino económica, claramente viene afectando. Hay una pérdida de institucionalidad del lado público importante. Hemos tenido 6 ministros en 14 meses en agricultura y en otros sectores importantes, creo que son 4 ministros en lo que es economía y finanzas, y todo esto genera pues incertidumbre y hace que los inversionistas, independientemente de su tamaño, decidan postergar cualquier inversión que se pueda desarrollar en el Perú o buscan opciones, en el caso de empresas un poco más grandes, de invertir en otros países que consideran pueden ser más estables, ¿no? Y hay inversiones de peruanos hoy en día en Uruguay, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en México, en diferentes productos, inversiones que si en el Perú hubiese pues poco más de predictibilidad del que existe hoy en día, se hubiesen quedado probablemente acá y no se hubiesen ido a otros países, ¿no? La inflación, que también ya mencioné, entre otros. ¿Hay oportunidades para seguir creciendo? Siguiente diapositiva, sí las hay, ¿no? Hay una de ellas, y a la cual yo me dedico, es aprovechar las capacidades que tienen los pequeños agricultores en el Perú, y los activos, ¿no? Las tierras que ellos tienen, el agua, los climas, para poder seguir expandiendo esta oferta, no solamente exportadora, sino también para el mercado local, ¿no? La realidad es que las mejores tierras, con el acceso probablemente a la mejor agua, y a los mejores climas, está en mano de los pequeños productores agrarios. El tema es que, por un tema de falta de confianza, porque no hay otra palabra, y esto lo veremos después en la presentación de mi empresa, desgraciadamente esas capacidades que tiene la agricultura moderna, en muchos casos no están llegando a ese pequeño agricultor. Yo le llamo pequeño agricultor a aquel agricultor que tiene menos de 5 hectáreas. Siguiente, ¿no? Y claro, estos, ¿no? Los climas, ¿no? Los suelos, el acceso a agua, permiten pues ampliar estas ventanas, ¿no? Y el ejemplo claro es el de la palta Hass, que en la sierra empieza a cosecharse desde febrero y en la costa recién desde abril, ¿no? Entonces, la sierra peruana permite ganar 2 semanas más, digamos, de ventana comercial, y ya vemos hoy en día cómo cada vez más pequeños productores de la sierra siembran palta Hass y son parte de esta cadena, ¿no? Lo mismo ocurre pues también con otros cultivos. ¿Qué debemos hacer para poder continuar creciendo, dándole estabilidad? Un segundito, pues, si puedes regresar, Rosemary, ¿no? Una es tener digamos, políticas públicas que realmente promuevan el crecimiento del sector. Y estoy hablando del sector de agricultura en general. Y ahí dentro de AGAP, junto con otros gremios de la pequeña agricultura, estamos ya a punto de terminar un proyecto de ley marco a nivel para toda la agricultura, que creemos que va a ayudar mucho a darle digamos, espíritu promotor a la agricultura. La realidad es que la mayoría de los países agrícolas como el Perú tienen leyes para promocionar el sector. Y en el Perú, desgraciadamente, sí, leyes hay, pero leyes que no están diseñadas y que no han
contado con la participación de los agricultores y por lo tanto no logran ese efecto. La única ley que logró un efecto notable fue la ley de promoción agraria y desgraciadamente hace 2 años terminó siendo derogada, ¿no? Pero Francia, Estados Unidos, España, todos ellos tienen un marco regulatorio que protege y promueve su agricultura, ¿no? Para tener esa seguridad alimentaria de la cual tanto se habla, ¿no? Y este proyecto de ley ve la parte tributaria, pero también ve la parte hídrica, ve el tema de titulación de tierras, tiene varios componentes, ¿no? Finalmente, después de 5 años, el MEF y el Ministerio de Agricultura han creado la mesa ejecutiva técnica para el desarrollo de la agroindustria, en este caso, ¿no? Entonces, donde esperamos poder tocar con los 2 actores más importantes, el Midagri y el MEF, los temas que hoy en día impiden el desarrollo de la agroindustria en el Perú, ¿no? Y con esto, ver la manera de reducir los riesgos. La agricultura es naturalmente un sector riesgoso comparado con cualquier otro sector, y yo he trabajado en otros sectores. Los otros sectores pues no están afectos al clima, a las plagas, a la disponibilidad de agua, que son vitales para el desarrollo de la industria, ¿no? Buscar de nuevo a través de una política pública, integrar ese pequeño agricultor con la cadena agroindustrial. Y un tema sumamente importante es el Servicio Nacional de Sanidad, no solamente para la agroexportación, sino para la agricultura en general, y se requiere realmente seguir fortaleciendo, que es un tema de darle mayor poder al SENASA, mayor independencia y también mayor presupuesto para que pueda tener, ¿no?, las capacidades que se requieren en un país que ha crecido tanto y donde este crecimiento, desde el lado por lo menos de la agroindustria, no ha venido acompañado de ese fortalecimiento con el SENASA. Y finalmente, como ya lo mencioné, en varios cultivos, el Perú sí ha crecido, pero a su vez ha saturado muchos mercados. Entonces, necesitamos no solamente abrir más mercados de la mano con el SENASA, mantener estos mercados que hemos logrado abrir y que algunos de ellos, digamos, están en riesgo. Por ejemplo, la palta Hass, se han detectado 5 envíos en Europa con niveles de cadmio encima de lo permitido. Entonces, ponemos ahí en tela de juicio que también los peruanos estamos, digamos, asegurando la inocuidad de los alimentos que enviamos a Europa, ¿no? Imagínense, si se cierra Europa, literalmente el castillo de naipes se cae en 3 meses, ¿no? La mayoría de las empresas peruanas productoras de palta Hass y los miles de pequeños productores literalmente quebrarían si se cierra un mercado como el mercado europeo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y lo otro es que hay que hacer campañas de promoción para incentivar el consumo, más aún en una situación en la que estamos ahora, como mencioné, en donde los cultivos, los productos que en este caso exporta el Perú o produce el Perú, no son necesariamente pues parte de la canasta básica de la mayoría de los consumidores, así sea el hemisferio norte. Yo estuve la semana pasada en España y literalmente los noticieros dedican 10 minutos de su tiempo a hablar sobre el incremento de los costos en los alimentos y sobre el incremento del costo de la energía, ¿no? Pareciera que estuviesen uno viendo el noticiero peruano. Aquí estamos acostumbrados a eso, pero la verdad que yo voy viajando a Europa los últimos 12, 13 años y nunca había visto que a un tema de incremento de precios y de costo de vida, y especialmente de los alimentos, los noticieros le dieran tanto espacio, ¿no? Y esto, de nuevo, con cultivos como los que produce el Perú, que no necesariamente son parte de la canasta básica, es importante pues invertir los privados junto de la mano con el Estado en promocionar el consumo de estos cultivos. De ahí termina y una de las cosas que hemos hecho en AGAP
esto ya es un poquito más publicherry, ¿no? Es, oye, hay un desconocimiento, ¿no? Si algo aprendimos a raíz del paro agrario en el diciembre del 2020, es que claramente hay un desconocimiento bastante grande del ciudadano de a pie sobre el sector agrícola en general y especialmente sobre esta agricultura moderna que en la mayoría de los casos está orientada hacia la agroexportación. Entonces, hemos lanzado una campaña de comunicación un poco para generar conciencia de la cantidad. Hoy en día hay 1 millón de peruanos que dependen de la agroindustria de manera directa o indirecta, ¿no? Y dentro de este millón están involucrados también muchísimos pequeños productores, también están involucrados, por supuesto, los proveedores de las empresas, los trabajadores, las comunidades alrededor. Entonces, hay un impacto importante. Y, siguiente slide, lo que hemos hecho es una campaña basada en testimonios de estos 3 actores que son los más importantes, ¿no? No sé si Rosemary, pues, siguiente diapositiva. ¿No? ¿No? Bueno, la campaña se llama Historias que nos unen y hay, como les mencionaba, 50 testimonios entre trabajadores, productores, agrarios relacionados con la cadena agroindustrial y proveedores, ¿no? Pero estos son testimonios de proveedores. Aquí no estamos hablando del proveedor de la naviera o de la empresa que vende cartones o el que vende fertilizantes. Hay un montón de pequeños, de MIPES, ¿no? Proveedores como el proveedor de transporte de personal, como el proveedor que lava los uniformes de la empresa, como el que provee alimentación, y todos son proveedores locales y que se han ido desarrollando los diferentes valles, principalmente de la costa, ¿no? Y estos proveedores, así como ha ido creciendo la agroindustria, han crecido de la mano con la agroindustria y también se han ido profesionalizando porque los estándares que nos solicitan a nosotros, nuestros clientes, están pues en muchos casos por encima de la regulación peruana. Entonces hay un círculo virtuoso importante, ¿no? Que se ha venido dando y que a raíz de esta campaña de historias que nos unen, que seguro algunos de ustedes van a comenzar a ver y yo compartiré videos ahí con Rosemary, ¿no? Con el profesor Leoncio, para que los compartan con ustedes y ojalá ustedes con sus familiares, con su círculo, ¿no? de amigos, porque lo que buscamos es que la gente entienda que acá hay ¿no? Más allá de los números de los dólares y de las toneladas, ¿no? Hay un montón de peruanos que son parte de esta cadena y que gracias a ellos, ¿no? Cada uno en su rol, hemos logrado lo que hemos logrado en realmente un corto tiempo, ¿no? Y depende de nosotros, pues, poder seguir creciendo en el tiempo. Siguiente diapositiva. ¿No? La siguiente. ¿No? Estos son ejemplos ¿no? de los videos, de los testimonios que ya compartiré con ustedes en su momento. No sé si pasamos ahora, Rosemary, a la presentación de Talsa Agrosport. ¿Puedes agrandar? ¿Es posible si lo puedes poner, agrandar un poquito más? Pero más que eso, pues es un tema mío de repente. Bueno. Ideal si pudiese poner. Sí, ok. No sé si está en modo presentación. No sé si la agranda se va a salir creo, pero bueno. Ahí está bien. Ok, ahí está mejor. Listo, entonces, veamos la agenda de la presentación, ¿no? Es contarles un poco sobre el ADN de Talsa Agrosport, nosotros llamamos TAE, ¿no? Explicarles un poco del modelo de negocio, y esto haciendo una maestría de negocios, también contarles, ¿no? Las cosas, ¿no? Que hemos tenido, errores que hemos cometido justo ahora en la campaña de Palta y que nos han generado el tener que repensar
y por ende cambiar el modelo con el que empezamos de negocio inicial, ¿no? A pesar de ello, consideramos que la oportunidad de negocio sigue vigente, ¿no? Un poco mostrarle las expectativas de crecimiento que tenemos en los dos cultivos en los que estamos, que son palta Hass y espárrago verde, ¿no? Un poquito de granada, y finalmente estamos pensando cambiar y más alineados con el propósito de Talsa Agrosport, cambiar la marca y el nombre de la empresa de Talsa Agrosport a Aini. En caso a futuro vean Aini, ya saben que somos nosotros. Siguiente diapositiva, ¿no? Quizás alguno de ustedes, ¿no? Talsa Agrosport, ¿no? Es lo que hoy en día se conoce como una empresa con propósito, ¿no? ¿Y qué es una empresa con propósito? Es una empresa que no tiene como fin supremo maximizar su rentabilidad, sino tiene un propósito más sublime que solamente ganar plata, por ponerlo de alguna manera. Eso no quiere decir, y está demostrado científicamente, ¿no? Y ustedes los invito a entrar a la página de Capitalismo Consciente, ¿no? Que es uno de los promotores. También están los llamados empresas B. En el Perú, para este tipo de empresas hay una legislación que se le denomina empresas BIC, B y C, pero se ha demostrado científicamente que aquellas empresas que son más rentables son aquellas que tienen un propósito que va más allá de solamente ganar dinero, ¿no? Y generalmente ese propósito va en función a cubrir una necesidad que considera la empresa, ¿no? Existe en el mercado. Entonces, en nuestro caso, la familia Quevedo y yo, ¿no? Con el ánimo de contribuir en la mejora de la calidad de vida de los pobladores de las zonas más alejadas y más olvidadas del Perú, decidimos crear Talsa Agrosport bajo el concepto de, oye, que Talsa, que es el principal accionista de Talsa Agrosport, ¿no? Con los conocimientos, capacidades que tiene dentro del sector agroindustrial, más la experiencia que tengo yo en el sector, consideramos que teníamos mucho que aportar trabajando con pequeños y medianos productores, tanto en la sierra como en la costa del Perú. Entonces, ¿no? Es que Talsa junto conmigo unimos esfuerzos y creamos Talsa Agrosport, ¿no? Y Talsa Agrosport está muy relacionado con este concepto inca del AINI, que como dice abajo es un principio ético de solidaridad mutua, ley de ayuda recíproca, responsable, simétrica y constructiva, ¿no? Sin ningún cálculo mezquino, y donde, utilizando los términos hoy día modernos, buscamos ambas partes ganar, y ambas partes cooperar en beneficio de tanto el pequeño productor como nosotros, la empresa, digamos, en este caso, no solamente compra el producto, sino en el caso de Talsa Agrosport, que lo vamos a ver, los ayudamos en la parte técnica, los ayudamos en, ¿no?, obtener el mayor rendimiento al momento de procesar ya sea sus espárragos o la palta Hass. Y suena medio triste, pero ser íntegros, ¿no? Nosotros estamos, desgraciadamente, en un sector en donde existe mucha ilegalidad, ¿no? E informalidad, y donde, desgraciadamente, tanto acopiadores como algunas empresas agroexportadoras se han aprovechado y abusado del pequeño productor. Siguiente diapositiva. ¿No? Entonces hablemos un poco de este modelo de negocio. Ya les iba adelantando en algo el modelo de negocio de nosotros. Siguiente diapositiva. ¿No? Bueno, contarles que existe el Grupo Rocío. El Grupo Rocío, ¿no? La familia Quevedo es 100% dueña del Grupo Rocío y tiene una división agrícola, una división pecuaria, que es una empresa láctea, y una división avícola, que viene a ser Avícola Rocío. Dentro de la división agrícola es que se encuentra Talsa Agrosport,
junto con una empresa que se llama Talsa, otra empresa que se llama Jordi y otra empresa que se llama Avo. Las empresas que he mencionado, todas ellas son productoras, ya sea de palta, de espárrago blanco o de espárrago verde. En el caso de Talsa Agrosport, nosotros no tenemos 1 metro cuadrado, no somos productores, pero trabajamos con productores, como les mencioné. Ahorita vamos a ver más adelante las áreas en las cuales trabajamos con ellos. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, esto es un poco, ¿no? Está Alejandro Fuentes, tiene el 25%, Talsa tiene el 75%, y el propósito que nosotros hemos definido como empresa es mejorar la calidad de vida de los pequeños productores. Mejorar la calidad de vida pues va mucho más allá de solamente mejorar la rentabilidad de su negocio. Hoy en día el foco, somos una empresa joven, es mejorar la rentabilidad del negocio del pequeño productor. A futuro estamos formando una asociación sin fines de lucro que comenzará a apoyar en temas relacionados más con educación, con salud, que forman un componente importante de lo que viene a ser la calidad de vida de cualquier persona. Siguiente diapositiva. ¿No? Entonces son realmente 4 aristas en donde nosotros nos enfocamos. Una de ellas es la parte del soporte técnico, que viene a ser la transferencia tecnológica, si se quiere, en ambos cultivos, desde Talsa Agrosport hacia el pequeño productor. Y para ello, hoy en día contamos dentro del equipo de Talsa Agrosport, que es un equipo chico, somos 16 personas en total, 6 de ellas son ingenieros agrónomos, que dan, ¿no?, asesoría técnica a pequeños productores. Entonces tenemos, por ejemplo, un ingeniero agrónomo que vive en Limatambo, en Cusco, y atiende la zona de Limatambo, Magnupampa, Mollepata, Curahuasi. Tenemos a otra ingeniera agrónoma que está en Arequipa y que atiende la zona de La Joya, Majes. Tenemos una persona que está en Ayacucho, pero en la zona este de Ayacucho, en la zona de San Miguel, y atiende el valle de Torobamba. Una persona en Ica, otra persona en el norte. Entonces, ¿no? Y un jefe de todos ellos. Entonces, realmente el mayor beneficio que una empresa como nosotros le puede dar a un pequeño productor no viene tanto en el precio, que sí es importante, pero en que incrementar su productividad, ¿no? Y en tener un menor costo por kilo. Y les doy un ejemplo rápidamente, matemáticamente, ¿no? Si yo le compro a 5 soles 20 y el mercado está a 5 soles, a un productor, ese productor produce 10.000 kilos, ¿no? Él ha hecho 10.000 kilos por 20 centavos, 2.000 soles más de rentabilidad, ¿no es cierto? Ahora, si yo logro que ese productor pase de 10.000 kilos a 14.000 kilos, ¿no? Y imaginemos que no le doy los 20 centavos, pero ese productor ha ganado 4.000 kilos por 5 soles, son 20.000 soles, ¿no?, de ganancia que tiene el productor, ¿no? Digamos que para invertir y obtener esos, ¿no?, pasar de esos, de nuevo, 10.000 kilos a 14.000 kilos, ha tenido que invertir 7.000 kilos, 7.000 soles, ¿no? Igual, él está hoy en día, a nivel de productividad, ganando, ¿no?, 13.000 soles más de lo que hubiese ganado con la producción que él tenía. Y yo estoy poniendo 14.000 kilos que son totalmente, o sea, son fáciles de obtener, no estamos poniendo una cifra ridícula que pase de 10.000 a 20.000 o de 10.000 a 30.000, que también lo pueden hacer. Pero es totalmente factible que un pequeño productor, que realmente yo estoy usando 10 para hacerlo más fácil, pero un pequeño productor generalmente produce 7, 8 toneladas. Llevar a ese pequeño productor a que produzca 12, 13 es factible, ¿no? Y no requiere mucho más inversión. Y claramente el aumento en sus ingresos versus el aumento en sus costos, pues es una situación que sí le puede cambiar la vida a esta persona, ¿no? Estamos hablando de que va a tener un ingreso de 13.000 soles en el ejemplo que yo di, que son más o menos 1.000 soles más de ingreso al mes, que no es poca cosa para un peruano, ¿no? De ahí viene la parte de, digamos, de lo que viene a ser el acopio, ¿no?, de la comercialización, y ahí realmente el punto de diferenciación nuestro, y suena triste decirlo, es que no engañamos al pequeño productor, ¿no? Desgraciadamente muchos acopiadores
abusan, como dije, empresas de diferentes maneras al momento de comprarle a este pequeño productor, desde no pagarle y literalmente robarle, o manipular, por ejemplo, el porcentaje exportable. Le dicen, oye, ¿sabes qué? Tu porcentaje exportable fue 80%, ¿no? Y 20% fue descarte, cuando en verdad fue 90-10. O decirle que le van a comprar toda su palta, pero que necesitan cosechar primero la palta de 160 gramos, 180 gramos para arriba, digamos que es el jamón, y que 3 semanas después van a regresar por la jamonada y por el hueso, y lo que hacen es compran el jamón, ¿no? Y no regresan por la jamonada y el hueso. Y ustedes, como comprenderán, para un pequeño productor, ahora tener que buscar a un cliente para venderle solamente jamonada y hueso, pues lo pone en una situación bastante vulnerable, desventajosa, ¿no? Y por ende se ve afectado sus ingresos. Y así hay un montón, desgraciadamente, de modalidades. Ojalá los peruanos fuéramos creativos para otras cosas y no necesariamente para aprovecharse de, ¿no? Y más aún de un pequeño productor que por lo general pues no tiene las herramientas para poder, si se quiere, defenderse ante una empresa o un acopiador, que puede ser hasta de la zona. Siguiente diapositiva, ¿no? Es un poco las fotos ¿no? del equipo de Talsa Agrosport ahí en acción, ¿no? Siguiente diapositiva, ¿no? La parte del procesamiento. Una de las cosas que nos dimos cuenta, que ya lo mencioné antes, es que hay una gran desconfianza, por los motivos que ya he mencionado, entre el pequeño productor y la empresa que les compra, ya sea el espárrago o la palta. En el caso de la palta, nosotros decidimos poner unas pequeñas plantas de procesamiento, una en Patibamba, en Ayacucho, y la otra en el Pedregal, en Arequipa, para que el productor pueda ver cómo es que procesamos su palta y que esas cifras que le estamos dando son reales y no están siendo de una manera manipuladas. Y por otro lado, que él pueda realmente entender qué palta se exporta y qué palta no se exporta y qué medidas debe tomar él en su pequeña parcela para reducir el descarte y aumentar la cantidad de palta, o en el caso del espárrago, el espárrago es en la costa y las plantas están cerca de ellos, pero en el caso de la sierra, mucha de la palta que se produce en la sierra se procesa en la costa. Y son viajes de 14, 12, 16 horas, ¿no? Que muchos productores pues no están en capacidad tampoco de realizar. Y lo más triste es que si hacen el viaje, en algunos casos llegan a la planta de procesamiento en la costa y no lo dejan entrar. Entonces hizo el esfuerzo económico, de tiempo para ir hasta allá, y ni siquiera pudo ver cómo es que se procesaba, ¿no? Y finalmente, a nivel de la comercialización, ya es buscar pues a los mejores clientes a nivel mundial para poder maximizar el precio y trasladarle, en el caso de que si fuéramos a consignación, poder trasladarle ese mejor precio al productor o poder ofrecer mejores precios si se compra en firme, sabiendo que nosotros estamos accediendo a los mejores clientes y por ende vamos a poder ofrecerles un mejor precio también a ellos. Siguiente. ¿No? Entonces, esta es la planta, ¿no? Las fotos de la parte superior son la planta en Patibamba, en Ayacucho, y las de la parte esquina inferior derecha son fotos de la planta que hemos construido en Majes, en Arequipa. Y después yo voy a compartir la presentación, o sea que ahí van a poder ver, y si les gustó, también tenemos un Facebook de Talsa Agrosport, o sea que nos pueden poner like. Siguiente, por favor. Aprovechando el Publicherry. Entonces, para resumir un poco, el modelo de negocio se trata de transferir conocimiento técnico, ¿no? Las capacidades, hacemos también pasantías de productores, lo llevamos para que vean, la realidad es bastante distinta, pero para que vean cómo opera una empresa agroindustrial como Talsa, ¿no? Con un nivel de sofisticación pues bastante mayor del que ellos están acostumbrados, pero igual
¿no? Todas las pasadas, como dicen, dejan siempre algo y es una buena oportunidad también para ellos para aspirar, ¿no? A seguir mejorando en su negocio, ¿no? Implementando también buenas prácticas agrícolas, siendo más conscientes de la importancia de la inocuidad en sus productos. El tema de transparencia, nosotros somos totalmente transparentes con nuestros productores. Si ellos quieren ver los costos que nosotros hemos incurrido al momento de procesar su palta o el precio que nos han pagado por su palta, nosotros de manera transparente compartimos esta información con ellos. No trabajamos con intermediarios, solamente tenemos un intermediario en el caso del espárrago, pero ese intermediario realmente es más un gestor de un grupo de pequeños agricultores de espárrago, porque nosotros sí tenemos acceso a los pequeños productores, ¿no? Y los pequeños productores nos envían el producto, digamos, con nombre y apellido, y tenemos análisis, ¿no? Y es un tema no menor. Nosotros hacemos análisis de toda la fruta y de todos los espárragos que compramos, análisis de pesticidas y análisis de metales pesados. Entonces buscamos tener una relación realmente directa, ¿no? Y esto tiene también sus complicaciones con el pequeño productor. Y bueno, vemos de realmente mantener nuestros costos lo más bajos posibles para ser competitivos y poder dar finalmente un mayor retorno. El negocio en el que estamos nosotros, ¿no? Más allá de este propósito, es realmente ¿no? generar valor y confianza con el pequeño productor, ¿no? Realmente generar un valor para su negocio y a través de la generación de valor y la cercanía, finalmente pues generar confianza en un negocio en el cual la confianza no es muy común. Temas ya relacionados más con la calidad e inocuidad. En el caso de la palta, nosotros solamente compramos, ¿no? Palta que tiene materia seca igual o mayor a 21.5, que es la exigencia que tiene el SENASA y que está relacionado con el índice de madurez, ¿no? Una palta con una materia seca menor a esta tiene una alta probabilidad de cuando llegue a un mercado de destino, llámese Francia, España, Italia, Noruega, no madure correctamente y por lo tanto el consumidor tenga una mala experiencia. Ya mencioné el tema de los residuos, tanto de metales pesados como pesticidas, y también apoyamos a los pequeños productores en la obtención de certificados como Global Gap o GRASP. Y en el caso, cuando apoyamos, no me refiero solamente financieramente, sino que nosotros tenemos un equipo dentro de Talsa Agrosport que se dedica a apoyar en el proceso previo a la certificación al pequeño productor, porque eso nos permite levantar el estándar, ¿no? Ese pequeño productor. Global Gap es una, para aquellos que no conocen, es una certificación que está relacionada con buenas prácticas agrícolas y esto hace pues que se levante ese nivel del pequeño productor. En el caso de GRASP es una adenda, digamos un módulo que es parte de Global Gap y que está relacionado más con el tema de las condiciones laborales y la interacción, ¿no? que tiene este pequeño productor con su comunidad. Siguiente. Bueno, aquí están, ya las mencioné, pero estas son, digamos, las zonas de influencia que tenemos hoy en día como empresa. Un tema no menor es también formalizar, ¿no? Como le dije, estamos en un negocio donde no solamente hay informalidad, sino mucha ilegalidad. Entonces nosotros, ¿no? Las personas que trabajan en las diferentes zonas, por supuesto, tienen todos los beneficios sociales, están en planilla, transparencia, trabajamos con este pequeño productor, buscamos generarle oportunidades no solamente de negocio, sino de trabajo, las plantas de proceso, ¿no? Como comprenderá la gente que trabaja en estas plantas, es gente de la zona, buscando finalmente el desarrollo ¿no? de la agroindustria, que no sea solamente pues, en la costa, sino que también se dé en la sierra del Perú. Siguiente. ¿No?
Bueno, eso lo pueden leer, que no diferencia, pero ya mencioné muchas de las cosas que hacemos nosotros y que en la mayoría de los casos la cochina competencia no hace. Siguiente diapositiva, ¿no? Estos son un poco los logros que hemos alcanzado, digamos, a la fecha, ¿no? Este año hemos trabajado con 582 productores, y créanme que eso es un dolor de cabeza, ¿no? No es fácil poder, digamos, la parte de logística, el dar o intentar dar esa asistencia técnica a un número tan grande de productores, pues es bastante complejo y hay un montón de costos ocultos, que después voy a hablar, ¿no? Que son parte de por qué nos ha ido tan mal en esta campaña de paltas, ¿no? La cantidad de kilos que hemos comprado en palta, la cantidad de kilos que hemos comprado en lo que viene a ser espárrago verde, la cantidad de productores que hemos logrado que tengan Global Gap, y un aproximado del número de hectáreas que esto implica, ¿no? Claramente estas no están juntas, están dispersas por todas las regiones que mencioné en su momento. Hoy en día ya contamos con 2 plantas de empaque y hemos desarrollado también material de capacitación, ¿no? Instructivos, videos, hacemos webinars, ¿no? A nivel de comunicaciones, tenemos presencia ya en Facebook. Justo la semana pasada, hace 5 meses empezamos con este tema de la comunicación, la presencia en Facebook. Ya tenemos 1000 seguidores, espero que con ustedes pronto pasaremos los 2000. Y también hemos implementado una plataforma digital que nos permite captura de datos y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, pero creo que el principal logro es que, a ponerlo en simple, el haber respetado a este pequeño productor, ¿no? Nos ha permitido ir ganando su confianza y creo que la reputación que hoy día tiene Talsa Agrosport en las zonas donde operamos es o buena o muy buena, ¿no? Porque desgraciadamente en una situación tan complicada como la que ha tenido el negocio de la palta Hass, la mayoría de las empresas con las que competimos de alguna manera ha incumplido sus compromisos con el pequeño productor. Y nosotros, probablemente junto con otra empresa, hemos sido los únicos que no hemos incumplido, ¿no? Siguiente. Y esto ha tenido claramente un costo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ven, por ejemplo, pueden ver en esa foto, ¿no? Las certificaciones lo hacemos de manera simple, tratábamos de aprovechar al máximo los recursos que se tienen ahí en la zona, y bueno, ahí son fotos del equipo de Talsa Agrosport junto con los productores literalmente en acción, ¿no? Siguiente. Y este tema de nuevo, de formalizar al productor, que no es un tema menor, ¿no? Entonces, nosotros no andamos pues con dinero yéndole a pagar al pequeño productor. Él tiene que tener una cuenta en un banco, en una caja rural, en donde él nos diga, nosotros nos aseguramos de que le llegue, le depositamos el dinero. Y como me pasó una vez con un productor, el ingeniero, pues yo tengo 65 años y nunca he abierto una cuenta en el banco, y a los 65 años usted quiere que abra una cuenta en el banco. Dije, bueno, si no, no podemos trabajar. O sea, la decisión es tuya, pero nosotros, estos son requisitos, digamos, como pongo abajo, que son no negociables. No tienes cuenta en el banco, caja rural, no puedo trabajar contigo. No tienes el certificado del SENASA, y ahí hay un tráfico de certificados, desgraciadamente, ¿no? No es más el tema de la corrupción que hay en nuestro país. Entonces, si no tienes tu certificado de lugar de producción, no te puedo comprar. Si no has firmado un contrato conmigo, no te puedo comprar. Si tu palta, en el caso de la palta, no tiene materia seca encima de 21.5, no te puedo comprar. Si los análisis de residuos y metales pesados, que lo cubrimos nosotros, o sea, el costo del análisis lo cubre Talsa Agrosport, pero si el análisis, si tus residuos están por encima o metales pesados de lo permitido, no se te puede comprar
ya sea la palta o el espárrago o la granada. Siguiente diapositiva. Bueno, estas son las ventanas en donde nosotros participamos en el mercado, en cada uno de los productos. Siguiente. ¿No? Ahí nosotros buscamos complementar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la palta, Talsa comienza a producir ya desde fines de marzo. Entonces, nosotros en mediados de abril, digamos que como nuestra fecha de corte, ¿no? De ahí Talsa abastece a los clientes con los que nosotros también trabajamos, trabajamos con los mismos clientes, ya sea en Corea, en China, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y ellos producen hasta fines de julio, principios de agosto. Nosotros volvemos de nuevo a trabajar con agricultores que producen, ¿no? En mediados de julio hasta inicios de septiembre. Entonces ahí nos complementamos muy bien. Lo mismo que acabo de explicar en el caso de la palta ocurre con el espárrago verde, ¿no? Esto es un poco fotos ¿no? Desde el campo, digamos, hasta cómo se termina presentando, ¿no? Los productos, ya sea, por ejemplo, en el caso de la palta a granel o en mallas, ¿no? Las diferentes presentaciones que también se tienen en el caso del espárrago o la granada. Siguiente. ¿No? Bueno, los mercados a los que atendemos, en el caso de la palta, ya lo mencioné, desde China, Corea, Tailandia por avión, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Chile, que es un mercado bastante importante, especialmente para la palta temprana, ¿no? En el caso del espárrago verde, tenemos una presencia bien importante como empresa en Europa. Sin embargo, también atendemos otros mercados. Lo que pasa es que nosotros como empresa hemos decidido, digamos, trabajar más en especialidades, en el caso del espárrago, que está más orientado hacia el mercado europeo. El mercado americano, lo que viene a ser espárrago, tiende a ser un mercado más de commodity, una presentación, digamos, genérica, y nosotros ya hace buen tiempo decidimos tener un foco distinto, ¿no? Y nos complicamos la vida, pero en el tiempo termina siendo un negocio considerado más sostenible que, como siempre, ¿no? Si uno se diferencia, pues puede aspirar a tener mejor rentabilidad que si uno está en un negocio donde la diferenciación es casi inexistente, ¿no? Como es un poco el mercado de Estados Unidos para lo que viene a ser el espárrago. Siguiente. Y aquí entramos un poco a la maestría, ¿no? De agronegocios. Todo muy bonito, todo muy bien, pero cuando uno descuida los detalles, las cosas pueden salir mal, ¿no? Y uno tiene que ir aprendiendo, es un proceso, ¿no? Y esto ha traído como efecto cambios en nuestro negocio. Siguiente diapositiva. A ver, ¿qué salió mal, por ejemplo? ¿No? En este espíritu, por querer trabajar con pequeños productores, también hemos trabajado con lo que yo denomino microproductores, ¿no? Productores muy pequeños, en donde el proceso de cosecha es bastante complejo. Entonces, un camión, por ejemplo, llegaba a Purímac, ¿no? Y un camión que generalmente va con jabas y va a 1 o 2 productores, iba a 10 productores, 12 productores. Entonces, pasaba todo el día lunes repartiendo jabas. El día martes se encargaba de comenzar a recoger la cosecha de las jabas que dejó el día anterior. Ese día, por supuesto, el conductor terminaba cansado y recién salía, ¿no? En el caso de Apurímac no tenemos planta de proceso, viajaba hasta Ica, que es una planta que nos da servicio, ¿no? Y el viaje, aquellos que conocen Apurímac, desde más o menos la zona de Abancay, ¿no? Hasta Ica, en un camión, son más o menos 16 horas, 14 horas. Entonces, recién llegaba la palta, ¿no? Cosechada, digamos, parte del lunes, parte del martes, llegaba recién el miércoles en la noche a la planta de proceso. La planta de proceso recién la procesaba el día jueves en la mañana, la terminaba enfriando el jueves en la tarde. Para aquellos que no están metidos en el negocio, lo peor que uno puede hacer es demorarse mucho tiempo entre
cosechar y preenfriar, ¿no? Bajarle la temperatura al producto al cual se va a mantener ya en las cámaras de frío y en los contenedores. Entonces, hemos tenido en algunos casos hasta 4 días entre un proceso y otro, y eso claramente tiene un efecto sobre la vida útil, ¿no? Y la calidad de la palta. Por un tema de ahorro, utilizamos una sola naviera cuando históricamente hemos utilizado 2 navieras. Entonces, en vez de salir los días martes y los días sábados, solamente salíamos los días martes. Esto trae como consecuencia que la palta se quede más tiempo en las cámaras de frío, en las plantas de proceso, y por lo tanto, al incrementar, ¿no?, a una palta que no solamente demoraste muchos días en preenfriarla, sino que se quedó muchos días en cámaras de frío, y además los tránsitos, los problemas con las navieras, fueron más largos de lo normal, claramente tiene un efecto sobre, de nuevo, la calidad, la condición de esa palta, ¿no? Adicionalmente, al trabajar con tanto microproductor, uno tiene una heterogeneidad muy grande en la calidad de la palta y en los niveles de maduración de esa palta, ¿no? Toda esta palta al final termina metida dentro de un mismo contenedor, ¿no? Y si bien ese contenedor tiene atmósfera modificada, igual siempre hay generación de etileno y esa palta se va madurando, ¿no? Más aún si tienes paltas que están más maduras unas que otras. Entonces, claro, nosotros teníamos con contenedores con 45 productores dentro de un mismo contenedor, 35 productores, ¿no? Que no es el caso, pues, de una agroexportadora donde generalmente un contenedor tiene fruta de un solo lote, ¿no? Entonces, ese lote es más o menos homogéneo. Muchos de los productores que fuimos capturando este año, si bien hay un porcentaje importante que tenían Global Gap, muchos de ellos no tenían Global Gap, y no necesariamente coincidían los que tenían Global Gap con los que no tenían Global Gap. Entonces, eso nos impedía poder llegar a mejores programas y tener que ir importadores. Que cuando uno va a importadores y no va a un programa ya establecido con un supermercado, tiene una exposición muy grande al mercado. Y si el mercado termina siendo un mercado saturado, desastroso, como el que hemos tenido este año, en algunas semanas, especialmente en las semanas de arribo de varios de los contenedores de Talsa Agroexport, pues ya comienza a esto convertirse en la, ¿cómo se llama?, en la tormenta perfecta. Ya hablé del costo de atender a microproductores, pues, es bastante alto. Imagínense que a cada microproductor tengo que estar sacando el análisis de residuos, análisis no solamente de pesticidas, sino metales pesados. Tengo que ir a su parcela para sacar palta, para hacer el análisis de materia seca. Entonces, todo esto son costos que van sumando para volúmenes bastante pequeños, ¿no? Entonces, bueno, al final, si pasamos, ¿no?, a la siguiente diapositiva, todos estos problemas se ven así de mal, ¿no? Entonces, ¿no?, hemos tenido, y aquí, si quieres, Rosemary, con el dolor en mi corazón, pero puedes agrandar un poco la foto para que se vea, ¿no? 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 Estos son, ¿no?, problemas que hemos tenido nosotros al arribo. En un mercado saturado, como el que hemos tenido este año en la palta Hass, por un montón de factores que, la verdad, ahorita no vale la pena explicar, ¿no? Esta palta tiene precio cero, o muy cercano a cero, ¿no? ¿Para qué sirve esta palta? Para hacer aceite, y alguna de ellas para hacer guacamole, ¿no? Claramente nadie exporta palta a España, a Italia, a Francia para hacer aceite, ¿no?, o para hacer guacamole, sino es para vender la palta fresca. Entonces, ¿no?, ¿no? Aquí estamos hablando de gente, no solamente yo, sino gente dentro de Talsa Agroexport que está metido en este negocio, que tiene experiencia, Talsa, que es nuestro socio, ¿no? Y a pesar de, digamos, de esa experiencia, en este caso, como nunca realmente jamás habíamos tenido estos problemas de calidad, de condición al arribo, digamos que nos confiamos, esto es para hacer un caso así de esos de Harvard o de la Universidad Agraria, en donde la complacencia, ¿no? No descuidamos cosas que son literalmente, si quieren, del ABC, coquito, ¿no?, para una empresa que exporta,
pero en el ánimo de trabajar con más productores y de crecer y de instalar esta planta de proceso en Arequipa, pues descuidamos cosas que son vitales dentro de nuestro negocio y que claramente se pudieron haber evitado, y por ende, especialmente esta palta, la mayoría de la palta fue comprada a precio firme. Entonces, claramente nosotros compramos palta a 6 soles y esa palta nos pagaron a nosotros 3 soles, y esa palta de 6 soles hay que sumarle el flete, los materiales de empaque, procesamiento, o sea, olvídense, ¿no? Estamos hablando de una palta que costó 9 soles y que a nosotros nos pagaron 3, ¿no? Entonces, así de mal pueden ocurrir las cosas. Siguiente diapositiva. Y por eso siempre es importante, bueno, esto es un poco, ¿no?, hablar de las razones por qué el mercado, ustedes cuando reciban la presentación la pueden leer, pero en resumen, Chile, Israel y España tuvieron un retraso, alargaron su cosecha y tuvieron un año excepcionalmente bueno en producción, lo que hizo que esta ventana de marzo-abril, históricamente de muy buenos precios, esos precios de 14 euros, 13 euros la caja, estuvieran a niveles de 8 o 9. Entonces, una empresa como la nuestra compró palta pensando que por ahí no iba a estar en 14, pero podía estar, no sé, en 11 euros la caja o en 12, y terminó estando pues en 10, en 9, en 8, ¿no? Y esto no solamente nos pasó a nosotros, sino a muchas otras empresas que compraron la palta a precio firme a pequeños productores. Siguiente. Entonces, bueno, aquí ya lo he dicho, pero ¿no?, cambios un poco en el modelo de negocio que vamos a tener que hacer nosotros para que este negocio siga siendo sostenible. Una de las partes más duras es que a menos que alguien nos subsidie, que eso no existe hoy en día, económicamente no es factible para nosotros poder trabajar con un microproductor. Y cuando hablo de un microproductor, es un productor que tiene media hectárea o menos, ¿no?, de palta, porque el costo de atender a ese pequeño productor es demasiado alto. Y la operación logística también hace que sea muy riesgoso. Entonces, hoy en día, curiosamente, vamos a esta próxima campaña de palta, en vez de trabajar con 500, porque no todos los productores que mencioné yo son de palta, con 540 productores, vamos a terminar trabajando probablemente con 220, ¿no? Y vamos a comenzar a incorporar también a productores quizás de un tamaño mayor. Nuestro foco antes realmente era con el micro, pequeño productor. Hoy en día vamos a estar trabajando más con pequeños y medianos, ¿no? Hay zonas en las que, por ejemplo, de Apurímac, que hemos dejado de operar ahí, porque principalmente tienen pues, pequeños microproductores, ¿no? Teníamos otros asesores comerciales y técnicos. Nos hemos dado cuenta que el asesor técnico puede cumplir durante la cosecha ese rol de asesor comercial. Entonces también en aras de tener una estructura más pequeña, más ágil, reducir costos. No había un control real sobre las visitas que hacían los asesores técnicos. Hoy hemos desarrollado una plataforma en donde nosotros podemos ver todos los días, ¿no? Porque los asesores tienen que ingresar en sus teléfonos las visitas que han hecho, a quienes han visitado, tienen que poner un GPS, ¿no? Porque claramente pueden agarrar y pueden decir que visitaron a 5 productores y están en su casa viendo la Champions, ¿no? Entonces hoy en día, como mecanismo de control, ¿no?, tienen que marcar efectivamente, ¿no?, con un GPS la ubicación en donde se hizo la visita. Bueno, y también, ¿no?, acortar nosotros, digamos, de nuevo, por atender a más productores, terminamos cosechando palta más allá de esta ventana, que en teoría debe ser 15 de abril, nos fuimos hasta la primera semana de mayo. Entonces vamos a volver a
nuestra ventana original, que es de inicio de febrero a mediados de abril. Siguiente. Bueno, este es un poco el sistema, ¿no? Esto ya existe, ya lo mencioné. Tiene una parte, de una sección donde se pone información sobre el productor y su parcela. Hay otra sección donde, para la visita técnica, ¿no? Es un formulario que se llena bastante fácil en el teléfono. Y también hay otra sección para visitas comerciales, que hay 10 opciones, y de esas 10 opciones uno puede escoger más de una, ¿no? En caso, pues la visita comercial fue para, ¿no?, hablar de precios y planificar la cosecha, que son dos motivos distintos, ¿no? Entonces, la idea es que los asesores de manera ágil puedan llenar también esta información, aunque no sea pues muy engorroso. Siguiente. Y esto lo hemos hecho en asociación con una empresa que se llama Agros, que realmente agros.tech, les sugiero, son unos muchachos jóvenes de Piura, han ganado premios de MIT, han ganado premios del gobierno peruano, chileno, han ganado fondos de la CAF, ¿no? Creo que hace poco han ganado fondos también del BID. Entonces, es una startup peruana de unos chicos jóvenes, y notable el trabajo que han hecho, ¿no? Y enfocada al sector de la agricultura, y especialmente de la agricultura familiar. A pesar de este tropezón, ¿no?, por no usar otra palabra, que hemos tenido, ¿no?, especialmente en la campaña de palta, consideramos, Rosemary, si podemos pasar a la siguiente, que la oportunidad de negocio sigue estando ahí vigente. O sea, más han sido errores que hemos cometido nosotros como empresa, que el negocio de por sí, o las razones por las que ingresamos a este negocio, hayan cambiado. O sea, se sigue habiendo un pago injusto y abusos con el pequeño productor, ¿no? Esta manipulación en la entrega de la información al productor en aras de beneficiarse, ya sea por la empresa agroindustrial o por el acopiador, ¿no? Esta imposibilidad del pequeño productor de poder ir a ver cuando su palta o espárrago es procesada, ¿no? Entonces nosotros, como le dije, hemos montado estas plantas en aras de acercarnos al pequeño productor y él pueda ver cómo su palta, por lo menos, y en el caso del espárrago, también igual las puertas siempre están abiertas para que ellos puedan ver y conocer y aprender también de cuáles son las cosas que son relevantes para que ellos implementen mejoras en su proceso productivo, ¿no? La brecha de conocimiento y de productividad está ahí, ¿no? Y la posibilidad de dar esa transferencia de tecnología también lo están. Y el negocio, desgraciadamente, sigue habiendo pues mucha informalidad y ilegalidad, ¿no? Donde no solamente no se cumplen con las normas nacionales, sino también con las extranjeras. Y esto es claramente muy peligroso porque, como les dije, se cierra un mercado para el Perú por no estar cumpliendo con los parámetros de inocuidad que nos exige la Comunidad Económica Europea o Estados Unidos o cualquier otro país, y nos pueden terminar cerrando el mercado para un producto. O sea, ya Chile nos cerró el mercado para el mango, por ejemplo, por problemas de plagas, si no me equivoco. Entonces, nosotros creemos que esto pues sigue vigente y que una empresa como Talsa Agrosport, que no somos una ONG, ¿no? Y tampoco somos una fundación, ni somos caridad. Esto creemos que, como han demostrado otras empresas, teniendo un propósito superior más allá del dinero, se puede ser sostenible en el tiempo, porque Talsa Agrosport tiene que ser una empresa rentable, y ha sido una empresa rentable en el año 2020, lo fue en el año 2021, bueno, este año 2022 claramente no, pero creemos que podemos retomar esa senda de la rentabilidad y cumplir con ese propósito que tenemos como empresa. Siguiente. Bueno, estos son números. Rápidamente, nosotros esperamos ¿no?, llegar a los 6,5 millones de kilos, lo que viene a ser palta el próximo año, al 2024 en 7,7 millones de kilos, y al 2025 bordear los casi 9 millones de kilos, ¿no? Con una importante concentración en los meses principalmente de febrero, marzo y abril,
¿no? Que es donde vemos, digamos, ahí está el foco y nos complementamos también con nuestro socio Talsa en el caso de la palta. Y en el caso del espárrago, ¿no? Estos son números que consideramos son alcanzables y están en línea también con el crecimiento de la producción de palta en las zonas donde nosotros operamos hoy en día. La siguiente diapositiva, estimada Rosemary. Nosotros en el caso del espárrago, ¿no? Nosotros en el caso del espárrago, a raíz de este tema del cadmio, perdimos varios productores, ¿no? Dado que nuestro foco es el mercado europeo. Y de nuevo, si nosotros estamos queriendo mejorar la calidad de vida del pequeño productor, tenemos que asegurarnos de que lo que estemos comprando sea un producto que vamos a poder vender y poder vender a un buen precio. Acá no se trata de comprar por comprar y hacer un montón de kilos y al final no ser necesariamente la mejor opción para ese pequeño productor. Entonces, el año pasado nosotros hicimos 3,5 millones de kilos de espárrago. Este año probablemente vamos a superar, no nos vamos a quedar en los 2 millones que aparece ahí, debemos estar como en 2,3 millones, y creemos que el próximo año haremos casi 2,6 millones, 2,8 millones, probablemente para el 2025 estemos en los 3,1 millones, 3,3 millones, que fue el volumen que tuvimos en el año 2021. Siguiente. Y para estar más alineados, ¿no? Con el ADN de Talsa Agrosport, y también estamos viendo, ¿no? de incorporar probablemente que no sea solamente Talsa, la empresa agroindustrial que sea socia de Talsa Agrosport, sino que también por ahí hay otras empresas agroindustriales que han mostrado interés y que tienen, digamos, a nivel de valores, de principios, ¿no? alineados con los accionistas de Talsa Agrosport, probablemente incorporarlos dentro de lo que a futuro sería AINI, ¿no? Tener un nombre que no esté relacionado a Talsa, sino un nombre, digamos, genérico, en donde otras empresas agroindustriales puedan ser accionistas de AINI y no hay un conflicto de nombre, ¿no? Por tener una empresa o una marca relacionada con una empresa agroindustrial. Entonces, bueno, justo estamos en el proceso de definir, ¿no? La marca ya la tenemos, ahora lo que nos falta es definir, ¿no? ¿Cuál de estas 3 opciones, digamos, a nivel ya gráfico de la marca AINI, vamos a utilizar y hacer el cambio también dentro de la razón social? Y si no me equivoco, esta es la última diapositiva. Así es. Y creo que nunca había hablado tanto tiempo seguido en mi vida, pero espero que no se hayan quedado dormidos en el camino y haya sido de interés y algo, de algo les haya servido ¿no? esta presentación. Creo que ahora pasamos a la parte más difícil, que son las preguntas. Sí, ingeniero, muchas gracias por la exposición. A continuación vamos a compartir las preguntas formuladas en el chat. Hay una pregunta de parte del ingeniero, del doctor Leoncio. ¿AGA puede recomendar o intervenir con las empresas y aprovechar del pequeño productor? O sea, la decisión de si una empresa trabaja o no trabaja con un pequeño productor es de la empresa, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando más a nivel de política pública es que hayan incentivos para que las empresas, ¿no? Hay algunas que ya lo hacen, muchas que no, opten por trabajar con ese pequeño productor. ¿Y por qué creemos que es importante? O sea, mucho del crecimiento que se puede dar a nivel agrícola en el Perú está en que esas empresas agroindustriales comiencen a trabajar con el pequeño productor. O sea, el pequeño productor aporta, ¿no? Los conocimientos que tiene del lado agrícola en la zona en donde está. Aporta la tierra, aporta la disponibilidad de agua, aporta la mano de obra,
porque claramente él va a trabajar pues, en su parcela, y la empresa agroindustrial tiene, ¿no?, la tecnología del cultivo, tiene el acceso al mercado, tiene acceso a financiamiento a tasas bastante más razonables de las que tiene un pequeño productor. O sea, si Talsa Agroexport hoy en día accede a tasas para capital de trabajo de 5% al año, como tasa de interés, un pequeño productor hoy en día debe estar en 35, 40. Así de distinto es, ¿no? El tema de igual, de compras, de fertilizantes, de agroquímicos, ¿no? Una empresa agroindustrial pues tiene una economía de escala que le permite acceder a mejores condiciones de las que puede acceder un pequeño productor. Entonces, más allá del procesamiento, creo que el mercado ya lo mencioné. Entonces, hay capacidades que vienen de uno y otro lado y que se deberían, ¿no?, en beneficio de ambas partes, aprovechar. La realidad es que hay un nivel de desconfianza alto que hace que estos matrimonios que yo llamo, en vez de ser matrimonios masivos, son matrimonios aislados, ¿no? Y hay un rol ahí de parte del Estado, ¿no? Porque la verdad que la empresa privada va a poder transferir tecnología mucho mejor de lo que la puede transferir el Ministerio de Agricultura, ¿no? Uno, porque no tiene el mismo nivel, y dos, porque no tiene los recursos del Estado para hacerlo. Entonces, ojalá a través de una política pública esto se dé. Y AGAP cumple ese rol. Gracias por la respuesta. Álvaro nos comenta qué otras frutas o hortalizas acopian en Talsa, aparte de palta, granado, espárrago. No, esas son las tres. Y hoy en día, hoy día tenemos que focalizarnos en hacer las cosas bien, y vamos a seguir, yo creo, en esos tres cultivos por los próximos, por lo menos 2 años, antes de explorar cultivos como el banano orgánico o el mango, por ejemplo, ¿no? Que son otros cultivos donde participan miles de pequeños productores. Gracias. Rafael dice, ¿qué acciones inmediatas se están realizando para corregir el problema de alto contenido en cadmio en los espárragos? La realidad es que ya se habían hecho bastantes, esto ha tomado un tiempo, porque el nivel de cadmio ya se bajó en el pasado, pero a los niveles a los que hoy en día se han bajado, realmente no hay tecnológicamente muchas opciones, porque los niveles son altos, y llegar al nivel que hoy en día nos ha puesto Europa, realmente empresas como Agrocasa, por ejemplo, que están en el sur de Ica, en el caso de Beta igual, pues no ven factible llegar a esos niveles a pesar de toda la investigación que han desarrollado. Entonces, la opción que tienen ellos hoy en día es, ¿no?, o de crecer, ¿no?, o de mantenerse y focalizarse en el mercado de Estados Unidos y otros mercados que también, el asiático o el latinoamericano, ¿no? No hay una solución, en resumen, hoy en día, para llegar a los niveles que se nos piden, dado los niveles de cambio que existen en estas zonas. Gracias. Renzo nos pregunta, ¿cuáles son los factores más importantes que ha determinado a Perú a colocarlo como primeros en exportaciones en los productos no tradicionales? Clima estable y económico también, no solamente, ¿no?, tratados de libre comercio, acceso a mercados, a pesar de que no solamente los TLCs sirven, digamos, esos abren un poquito la puerta. Lo que abre la puerta para un producto son los protocolos fitosanitarios entre ambos países. Para poner un ejemplo, el Perú tiene hace años ya un tratado de libre comercio con Japón, que muchas personas dicen que es muy favorable para el Perú. Sin embargo, no podemos mandar uvas a Japón, ¿no? Sin embargo, no podemos mandar solamente un tipo de mandarina a Japón, porque al final, si bien tenemos el Tratado de Libre Comercio, lo mismo pasa con Corea, por ejemplo, con China, es producto por producto, y ahí SENASA es quien negocia el que ese mercado se abra junto con su par en cada uno de estos países. Entonces, uno es clima,
que nuestro clima tiende a ser más estable que los países con los que competimos, ¿no? Aquí rara vez hay heladas, me refiero a las zonas costeras o climas extremos, a excepción de cuando hay un niño. El otro es, después de Chile, somos el segundo país con más tratado de libre comercio. El otro es las extensiones, las economías de escala que se tienen en el Perú, ¿no? Mayores a los países en los que competimos en la mayoría de los casos. Otro es disponibilidad de mano de obra. El Perú tiene una cantidad de mano de obra, digamos, de personas jóvenes, mayores también a los países con los que competimos en muchos casos, especialmente aquellos que están en el hemisferio norte. Y el otro era la ley esta de promoción agraria que daba incentivos no solamente de índole tributario para la inversión en agricultura. Entonces, yo diría que esos son los... y otro tema es el costo de la energía. En el Perú tiene costos iguales o menores que cualquiera de los países con los que compite la energía. Y por último, los tratados de libre comercio también tienen un efecto sobre los aranceles. Entonces, el Perú importa mucho material de empaque, importa agroquímicos, importa fertilizantes, que en otros países, por ejemplo, como Brasil, ¿no? Tienen aranceles que pueden ser cercanos al 10, 12, 15%. O esos países tampoco tienen tratado de libre comercio y cuando tienen que entrar a Europa tienen que pagar un arancel, ¿no? Entonces los ponen en desventaja con respecto al Perú. Entonces, acá los costos de los insumos, en la mayoría de los casos, por no tener aranceles, son iguales o menores a los que existen en otros países, ¿no? Entonces yo diría que esos son lo que ha hecho que el Perú destaque con respecto a otros países. Muchas gracias por la respuesta. Aquí ahora Teófilo nos dice, ¿cuáles serían las regulaciones contrarias a la competitividad agraria? La otra pregunta es, decidieron reducir la cantidad de pequeños productores de 528 a 325. ¿Cuál será el trato para los que ya no están en el modelo de negocio de Talsa? No, bueno, no vamos a trabajar con ellos, ¿no? La verdad que es una decisión bien difícil porque en cierta medida va en contra de nuestro propósito, pero de nuevo, hasta que no encontremos una fórmula para poder trabajar con los microproductores, esto no es una fundación, esto no es una ONG, no es caridad, nosotros necesitamos probablemente fondos de alguna ONG o algún banco de fomento para poder cubrir los costos que implica poder atender a estos microproductores. La primera pregunta con respecto a la regulación, lo que requerimos son ¿no? Mayor seguridad jurídica, ¿no? A nivel, por ejemplo, de titulaciones de tierra, necesitamos una mucho mejor administración del agua, necesitamos también, que no tiene que ver con la regulación, pero inversiones en presas, represas, mega reservorios, que en el Perú, la última irrigación que se hizo de proyecto de irrigación en la sierra, para la sierra, fue en el año 84. O sea, es una vergüenza que un país como el Perú, con los recursos que ha tenido, no haya podido hacer inversiones, digamos, importantes a nivel de la parte hídrica, que son canales, mega reservorios, presas, represas, para asegurar la disponibilidad de agua. Y el estiaje tiene un efecto bastante marcado sobre la productividad que se tiene en todos los cultivos. Entonces, algo en lo cual se tiene que trabajar es en hacer estas obras, que no son los megaproyectos, no son los Majesiguas, no son los proyectos de Chavimochico 1, 2 y 3, o Olmos. Son proyectos que son bastante más chicos, pero que permitirían tener una mejor gestión a nivel de las cuencas y por lo tanto el uso eficiente del agua, ¿no? Los peruanos fuera de la agroindustria, que bueno, tiene sistemas sofisticados para el uso eficiente del agua, en general somos muy ineficientes en el uso del agua, ¿no? Y es algo que tiene que cambiar porque claramente el cambio climático está teniendo un efecto sobre lo que va a ser a futuro la disponibilidad de agua, no solamente en la costa, sino también en la sierra del Perú. Gracias Sí. por la respuesta.
Pamela nos pregunta, ¿qué sucede con la palta que no cumple con los estándares de calidad de exportación? ¿Se queda con el pequeño productor? No, el descarte se vende a la industria para hacer guacamole, pasta de palta, pasta congelada, porque la mayoría de los problemas del descarte son problemas cosméticos, ¿no? O sea, si tiene un problema de residuos, eso sí yo no lo compro. Generalmente vienen acopiadores y lo compran, igual lo exportan, ¿no? Pero en nuestro caso, si hay un problema de metales pesados o residuos, eso simplemente no, nosotros no lo compramos y ahí no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Generalmente, si sale, ¿no? En la primera muestra, lo que hacemos es remuestrar y si vuelve a salir, entonces ya no, eso no va. Pero el descarte son problemas cosméticos y claramente el problema cosmético para hacer guacamole o palta congelada o pasta de palta no importa, ¿no? Entonces se vende algo al mercado local y principalmente a empresas que se dedican a ese tipo de negocio, ¿no? Que son empresas más industriales. Gracias. Otra Claramente tiene un pregunta. precio menor que una palta que sí es exportable, ¿no? O sea, si una palta que es exportable se compra a 5 o 6 soles, una palta que va al descarte puede estar entre 1 sol y 2 soles, ¿no? Así, o sea, sí hay una diferencia importante y por eso, para la redundancia, es importante que el productor cuide y aumente ese porcentaje exportable, ¿no? En aras de que tenga una mayor ganancia. Ok, gracias. Cristian nos pregunta, ¿qué mecanismos aplican para salvaguardar el cumplimiento de pago de sus clientes? ¿Cuál sería su recomendación para las MIPES exportadoras? Desgraciadamente, y es muy curioso, en este negocio de los perecibles, no hay cartas de crédito, ¿no? Entonces, claro, una empresa como Talsa, y yo que tengo algunos añitos en el sector, pues ya yo sé quién es quién y a quién se le vende y a quién no, ¿no? Para una empresa quizás más pequeña, que no tiene ese conocimiento, mi recomendación es empezar buscando clientes que ya estén trabajando con empresas peruanas, ¿no? Eso se puede ver en la base de datos de la aduana, ¿no? Que compren cierto volumen, entonces, ¿no? Con la expectativa que si hay empresas peruanas que ya le están vendiendo, es una empresa a la cual se puede confiar. Desgraciadamente, cabeceadores hay en todas partes del mundo, ¿no? Y hay malas experiencias de empresas peruanas que le han vendido a gente que no crean que porque es inglés o porque es americano, también desgraciadamente terminan incumpliendo con sus compromisos, ¿no? Gracias por la respuesta. Cristian nos dice, ¿podrías explayar un poco lo desarrollado en cuanto a compras por consignación con sus proveedores? No, una compra a consignación o a liquidación es en donde el productor asume no solamente, o sea, asume todos los riesgos del negocio y donde nosotros solamente cobramos una comisión, ¿no? Sobre la venta, ¿no? O sea, porque nosotros a la mayoría de los productores les compramos a un precio fijo y quien está asumiendo el riesgo mercado somos nosotros, ¿no? Cuando se va a liquidación o a consignación, el productor también está asumiendo ese riesgo mercado, que puede ser para bien o para mal. O sea, este año, desgraciadamente, a los productores que nos vendieron a consignación, el mercado literalmente no se cayó, se desplomó, como decía la Municipalidad de Lima, y los precios fueron pues menores de los precios que se pagaron a firme en esta campaña. Pero el año pasado yo he tenido, ¿no?, a productores que fueron a consignación con nosotros y si el mercado pagó 7 soles, ellos recibieron 10 soles, ¿no? Entonces, claro, cuando vas a consignación, tú como productor también estás asumiendo el riesgo del mercado, que puede ser para bien o para mal, ¿no? Y el mercado no lo manejamos ninguna de las empresas que existen en el mundo, ¿no? El mercado es muchísimo más grande que la empresa más grande productora de palta del mundo, o de espárrago, o de cualquier otro producto.
y se mueve en función a la ley de la oferta y la demanda. Ok, muchas gracias por la exposición, ingeniero Alejandro. Le doy pase al doctor Leoncio para cerrar la conferencia. Nuestro agradecimiento a Alejandro Fuentes por toda la información que nos ha compartido, es muy amplia. La verdad, con esta grabación es como que vamos a tener un libro virtual sobre la agricultura en el Perú, con muchas lecciones. En la primera parte, Alejandro nos ha recordado sobre la competitividad de la agroexportación, que para varios es conocido como el milagro del agro, ¿no? Pero yo creo que también es por la capacidad que han tenido estos líderes de la agroexportación de constituir un modelo de gestión que en el tema agroexportador se empezó con brokers, pero ahora ya tienen hasta oficinas propias en los mercados de destino, ¿no? A eso se suma la capacidad de diversificar, crecer la canasta agroexportadora, hasta el tema ya de las estrategias de integración a lo largo de toda la cadena, ¿no? Me parece muy interesante. Y luego, ya en su modelo propio de Talsa, es otro ejemplo interesante. Yo les felicito en realidad, acá he anotado de que ahora Talsa ya como AINI, felicitaciones por esa filosofía y esa práctica real de dar oportunidad para el pequeño productor. Alejandro ha notado como evidencia de que el principal logro ha sido tener ese respeto, el respeto que ha logrado tener Talsa de parte de los pequeños productores. Nosotros en la agricultura peruana decimos que ya tenemos una agroexportación consolidada, pero necesitamos el reto mayor de integrar a los pequeños productores a esa agricultura familiar. Yo felicito una vez más al rol que desempeña tanto AGAP como ahora Alejandro está liderando también esta asociación, y que ojalá sigan los éxitos ahora con el AINI, a darle varios likes porque se ha comprobado en efecto es un modelo de negocio para seguir los pequeños, medianos y grandes. Gracias a todos los presentes. De esta manera concluimos la sesión y como buenos molineros esperemos encontrarnos en una próxima oportunidad, Alejandro. Gracias. Más bien, muchas gracias, Leoncio. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme tenido la paciencia de haberme escuchado. Y mi recomendación es ¿no? Arriesgarse, ¿no? Y a trabajar en lo que uno cree, ¿no? Bueno, mi papá siempre fue bien directo, tú asegúrate bien con quién te casas, asegúrate con quién te asocias y trabaja en algo que te guste, ¿no? Y desgraciadamente a veces es difícil encontrar ese trabajo, pero yo creo que si uno trabaja en algo que le apasiona, que le gusta, las probabilidades de que les vaya bien son altas, ¿no? Y yo tengo a mi hermano, que es el caso extremo, que estudió medicina en la Cayetano, no solamente medicina, sino biología, y hoy es director de cine y músico, ¿no? Entonces, y le va bien, ¿no? Entonces, creo que si uno hace lo que a uno le gusta, no siempre es fácil encontrar eso, pero es altamente probable. Y ahora que están en los cursos de la maestría, yo también les sugiero que a veces uno descuida tratar de llevar aquellos cursos que están más relacionados con el tema de las habilidades blandas, porque lo más difícil en un negocio son las personas, ¿no? Así como también el activo más valioso, ¿no? Y realmente ser capaz de liderar un equipo de trabajo, que ustedes probablemente ya hoy en día lo hacen, depende en gran medida de desarrollar esas habilidades blandas que son tan importantes para lograr que no solamente uno, sino todos aquellos que forman parte del equipo den el máximo de sus capacidades en aras de lograr los objetivos que ustedes hayan planteado dentro de sus empresas, emprendimientos. Pero una vez más, muchísimas gracias y un honor, ¿no? Poder dirigirme a Molineros, que como dije yo, tengo muchísimo cariño a esos 5 años maravillosos que pasé en la agraria décadas atrás. Hace poco. Muy bien, celebrando los 120 años hace Rosemary, nos preparamos para una foto del recuerdo final y ya los que pueden activar su cámara.
y agradecer siempre por esta última lección, ¿no? O sea, hagan lo que les gusta. Lo que les gusta, ponle todo el emprendimiento, toda la perseverancia y van a lograr resultados interesantes. Ya estamos, entonces, casi, a ver, activando las cámaras para la foto final. Y un tema, esto de la agroexportación no es un tema gracias a ciertas personas, esto es un trabajo de muchísimo esfuerzo y de cientos de miles de personas, o sea, ¿no? Sin esos trabajadores, sin esos pequeños agricultores, sin esos proveedores, no hubiésemos llegado donde hemos llegado hoy en día, ¿no? Entonces, realmente se conoce a veces poco, ustedes están en el sector, pero el esfuerzo que se ha tenido por abrir mercados, ¿no? De la mano con el SENASA, conseguir ese conocimiento que hoy en día se tiene y que se da por sentado, pero han habido un montón de prueba y error, ¿no? De historias de éxito, pero también de fracasos que nos han llevado hoy en día a donde estamos. Y claro, ya hoy en día todo es mucho más fácil, pero para que ustedes tengan una idea, la empresa para la cual yo trabajaba antes, Agrícola Don Ricardo, que empezó en el negocio de la uva en el año 96, traía cajas armadas desde Argentina, porque no había producción de cajas en el Perú, y para armar un parrón tuvieron que traer gente de Chile porque no se sabía cómo se armaba un parrón de uva, que hoy día es algo que se da pues por descontado y obvio. Y hoy día hay 4 o 5 empresas que te venden cajas de cartón en el Perú, pero esto ha sido una epopeya. Sí, no, eso lo reconocemos. Nosotros lo sabemos bien, nos hemos acompañado también en paralelo con la maestría que estamos cumpliendo 25 años y por eso es que ya tenemos varios líderes a los cuales pensamos que han ayudado en suma a que esto sea una realidad y hay todavía un gran margen para seguir creciendo año a año, ojalá. Muy bien. Va a depender de todos nosotros. Tomamos la foto entonces, Rosemary, por favor.